Bien, vamos a hablar de serie de potencias. Eh, Usted estudió, ¿verdad? Serie de potencias en algún momento. Así que vamos rápidamente a recordar lo que es una serie de potencias. Este, y para qué sirve la serie de potencias, ¿verdad? Eh, Recuerde que toda función usted la puede derivar, pero no a toda función usted la puede integrar. Entonces, en su momento usted vio lo que son la serie de potencias, ¿correcto? Y pues una serie de potencias me permite representar a cualquier función a través de un polinomio. Entonces, si yo expando, ¿verdad? Cuando el n es 0 me queda c sub 0 por x menos a a la 0, que es 1, más c sub 1 por x menos a elevado a la 1, más c sub 2 por x menos a elevado al cuadrado. Y esto pues va a continuar de manera indefinida. En algún momento usted tendrá c sub n por x menos a elevado a la n. Y esto obviamente pues va a continuar. ¿Okay? Esa sería la expansión de esa serie. Entonces, la anterior pues se dice que es una serie centrada en A. ¿Ok? Centrada en aquí es A y aquí es A. ¿Ok? Es una serie centrada en A entonces. Por ejemplo, si yo tengo la serie infinita x menos pi elevado a la n, esta es una serie centrada en x igual a pi. ¿Ok? Es decir, pi es el punto alrededor del cual nosotros estamos generando una serie de potencias. Recuerda, ¿verdad? Porque lo que usted aprendió en el cálculo diferencial e integral, donde se ve serie de potencias, esta serie de potencias son válidas en un intervalo pequeño que contiene a pi. ¿Ok? No es válida para cualquier intervalo que contenga a pi en este caso o a en general. Entonces, para hablar de serie de potencias es importante recordar algunos conceptos, como por ejemplo derivación, integración, pero lo más importante de una serie, lo que nos interesa es si la serie converge o no converge, por lo tanto nosotros hablamos de convergencia. Y es obvio, ¿verdad?, de que a nosotros nos interesará trabajar con esas series que son convergentes. Ok. En particular, acuérdese de que a usted realmente le interesa determinar una sucesión, ¿ok?, de sumas. Es decir, usted va a tener esa sucesión de sumas, va a ser S1, ¿verdad? S1 es simplemente el primer término que sería en este caso C sub 0 más C sub 1 por X menos A. Yo puedo tener S sub 2 que va a ser igual a C sub 0 más C sub 1 por X menos A elevado al cuadrado. ¿Okay? En general, pues nosotros vamos a tener S sub n, que es la suma de los primeros n términos. Disculpen, aquí sería S sub 2, aquí sería S sub 3. Y aquí tendríamos C sub n, que es la suma de los primeros n términos, que sería de C sub 1 más C sub 0 más C sub 1 por X menos A, más C sub 2 por X menos A elevado al cuadrado. Y n términos se van a cumplir cuando usted tenga C sub n menos 1 por X menos A elevado a la n menos 1. En términos de suma, pues yo lo puedo escribir como la suma que va desde n igual 0 hasta n menos 1, así. ¿Verdad? De C sub n por x menos a elevado a la n. Entonces, aquí realmente en vez de tener la n pequeña va a ser la n grande, así. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de poder definir las sumas parciales, ¿verdad? Y obviamente, cuando usted tiene una sucesión de sumas parciales, recuerde que se dice que la serie converge si la enésima suma o si la sucesión de sumas parciales es una sucesión convergente. ¿Ok? Pues eso es lo que nosotros sabemos. Entonces, recuerde que una serie de potencias 1 converge si el límite de la enésima suma,
que es igual al límite de la suma de n igual 0 hasta n menos 1 de c sub n por x menos a elevado a la n, si este límite existe. En ese caso, c sub n es la enésima suma parcial. ¿Ok? Lo que les estaba diciendo, recuerde que para que una sucesión converja, el límite del término enésimo tiene que ser, el límite del término enésimo debe de existir. ¿Ok? Pues bien, entonces ya tenemos la primera condición. Intervalo de convergencia. Toda serie de potencias tiene un intervalo de convergencia que es un subconjunto de los números reales para los cuales la serie converge. Y pues para determinar ese intervalo de convergencia, en su momento, ¿verdad? Vamos a explicar cómo nosotros determinamos. Y esto es básicamente usando el criterio de la razón. Entonces, el radio de convergencia, si una serie tiene un intervalo de convergencia, obviamente tiene un radio de convergencia. Y el radio de convergencia es la mitad de la longitud del intervalo. ¿Ok? Si el R es positivo, entonces la serie 1 converge para el X menos A. Aquí en vez de 1 debe ser X menos A menor que R en valor absoluto. Y diverge fuera de ese intervalo. Si R es 0, la serie converge únicamente para X igual a A. Y si R es infinito, la serie converge para todo número real. ¿Okay? Convergencia absoluta. En el intervalo de convergencia, una serie de potencias converge absolutamente. ¿Okay? Entonces, resumiendo, ¿verdad? Dada una serie de potencias, pues a usted le interesa determinar el intervalo de convergencia. Es el intervalo en el cual la solución es válida. El radio de convergencia es la longitud del intervalo dividido por 2. ¿Okay? Y si el intervalo es, si R es 0, pues la serie converge únicamente para X igual a A. Y si R es infinito, la serie converge para todo número real. Y en cualquier otra situación, la serie converge únicamente en un intervalo entre, en el intervalo centrado en A, ¿ok? Con R unidades a la izquierda y R unidades a la derecha. Es decir, el intervalo de convergencia sería A menos R mayúscula hasta A más R mayúscula. Convergencia absoluta es la que realmente a nosotros nos interesa. En el intervalo de convergencia, una serie de potencias converge absolutamente. Un ejemplo simple, ¿verdad? Un ejemplo simple. Si usted tiene esta serie, x elevado a la n, para el n variando desde 0 al infinito. Si nosotros queremos determinar el intervalo de convergencia, como les había mencionado, nosotros aplicamos el criterio de la razón. El criterio de la razón, que es el límite cuando el n tiende al infinito, del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n. Y esto es el límite cuando el n tiende al infinito del valor absoluto. A sub n es x a la n. Esto es a sub n. Por lo tanto, a sub n más 1 es x a la n más 1 sobre x a la n. Y pues cuando usted simplifica, realmente lo único que le queda es el límite cuando el n tiende al infinito del valor absoluto de x. Y para que sea convergente, esto, primero que determinamos el límite, como el límite es respecto a la variable n y lo que tengo aquí es el valor absoluto de x, que es una constante, entonces el límite es el valor absoluto de x y esto tiene que ser menor que 1. ¿Ok? Eso por definición de convergencia absoluta. Por lo tanto, pues esa serie x a la n va a ser convergente cuando el x está entre negativo 1 y 1. Usted puede hacer la evaluación si la serie converge en el extremo izquierdo, que esto es negativo 1, o converge cuando es 1. Obviamente, cuando es 1, ¿verdad? Le va a quedar 1 a la n y esa serie va a diverger. Negativo 1 a la n, pues allí habría que hacer el análisis. Pero en particular, ¿verdad? Esa es la forma de determinar el intervalo de convergencia. Y en este caso, el radio de convergencia, la longitud es 2, el radio de convergencia sería 1. ¿Ok? Si es que... Y obviamente, esta serie x a la n está centrada en a igual a 0. ¿Ok? Si es que, pues allí tiene, ¿verdad? Una pequeña introducción sobre series de potencias.